Buenas tardes, mi nombre es Rafael Antonio Play Rivera y hoy voy a estar hablándoles sobre la geografía. La geografía es una ciencia que trata sobre la organización y estructura territorial de las sociedades y los efectos que tuvieron en las condiciones naturales en estas organizaciones. Ahora, algo que ayuda a complementar esto es el diagrama de Uli, que explica la estructura de la geografía y presenta un cuadro más completo de contenido y organización de la disciplina. Se basa en el análisis de los elementos físicos, sociales y económicos que coinciden en lugar y tiempo determinado. Me refiero a la geografía. Y esto se puede ver en algunos uh, ramas de la geografía el en el diagrama de Uli, como la geografía de los suelos, de la población y la geografía económica también. Ahora, el estudio de la geografía se puede dividir en dos paradigmas. El determinismo geográfico, que dice que el ambiente natural afecta nuestra conducta como humanos, y el posibilismo, que dice que el ambiente natural y nuestro intelecto ofrece muchas posibilidades para el desenvolvimiento social. Ahora, cuatro paradigmas que se pueden encontrar en la geografía en esto del determinismo y posibilismo serían cuatro y una de ellas serían la geografía como ciencia terrestre, que estudia la morfología de la Tierra y que es un aspecto físico, pues por lo tanto se puede alinear con el determinismo y a la misma vez es un estudio ideográfico. Otro que se puede mencionar es el análisis regional, que establece que debe examinar un conjunto de factores espaciales en una región determinada. Por, por lo tanto, que también se alinea con el determinismo y también es un estudio nomotético. El ser humano y su ambiente es otra paradigma y entiende que hay relación entre los seres humanos y su entorno físico de forma recíproca, dando forma a culturas y ajustes ambientales. Esto es un buen ejemplo de algo que se alinea con el posibilismo y también se considera un estudio nomotético. El análisis espacial establece que la geografía debe formar leyes científicas que expliquen y predigan comportamientos de fenómenos usando el método hipotético deductivo. Por lo tanto, se alinea más con el positivismo y es un estudio nomotético. Ahora, una buena parte de la geografía es el espacio geográfico, que es un conjunto formado por elementos naturales como la vegetación, el suelo, los cuerpos de agua, formaciones de piedras o de montañas, etc. O por elementos sociales o culturales como las organizaciones económicas y sociales de pueblos, sus valores, costumbres y cultura. Tenemos 6 características que podemos estudiar de esto. La primera sería la localización, que explica dónde está un cierto área, usando localización absoluta, que es decir, dónde está exactamente. O sea, fuera de usar como uh, cosas como fotos o unas características que pueden cambiar, como ya eso ahora mismo, pero ¿saben? La localización absoluta usa las coordenadas como los paralelos de latitud y meridianos de longitud. Ahora, otra parte general de lo que es la localización es la localización relativa, que es cuando se usa, ¿no?, aspectos que pueden cambiar para localizar un lugar. Por ejemplo, si por ejemplo puede decir está tal sitio al lado de un árbol. Bueno, el árbol puede cambiar de hoja dependiendo de el tiempo del año, o también se puede quitar ese árbol por alguna razón.
pues no sé, siempre se va a cambiar algo. El tamaño explica cuán grande o cuán pequeño es el área que se desea estudiar. Se tiene que mencionar que el tamaño de un área, particularmente un país o nación, no tiene nada que ver con qué bien sea o, o cuán exitoso sea ese país con ciertas cosas. Muchas veces los países que son más pequeños son mucho más, oh, tienen muchos más sucesos que los países mucho más grandes. Claro, hay ciertos pros y cons con eso, pero muchas veces los países más pequeños son los que tienen más recursos y son los que tienen más, son mejores, por decir. La interacción y movilidad tiene que ver con las interacciones de interdependencia de otras áreas entre sí. Desea explicar sobre lo que sucede en un área y puede afectar a otro, directamente o indirectamente. Un buen ejemplo sería la falta de recursos de un país que afecta a ese país y quizás está haciendo un intercambio con otro país. Pues si algo pasa con ese país, va a pasar a ese. Otro ejemplo serían los animales que van de un país hacia otro, como de migración o también de especies invasoras. Y otro aspecto serían las similitudes y diferencias que distinguen las regiones formales que son delimitadas por medio de criterios de uniformidad y las regiones funcionales, las cuales son delimitadas con base en el área de incidencia de una actividad dada. Y otro aspecto serían los contenidos de espacios, que sería qué tal cosas tienen en un lugar. Por ejemplo, ¿no? Que la densidad de residentes de un país o la cantidad de espacio libre como de naturaleza, de montaña, como tal cosa. Y el, y el último será el cambio y transformación. Son los cambios y transformaciones que afectan un área y ayuda a entender cómo se puede modificar. Por ejemplo, sembrar unas plantas, formación de ríos, efectos de terremotos, o sea, consecuencias de eso, y construcción de edificios, etcétera. Estos serían bastante cambios que pueden afectar y cambiar un ecosistema, un área indefinido o definido. Eso sería todo. Sí, muchas gracias.